Iglesia Bautista Betania Italia te invita a escuchar el mensaje de Dios para ti. Tu gracia, Señor, tocándoles, restaurándoles, sanándoles. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis santos en Cristo, pues son días peligrosos los que hoy vivimos. Como Pablo le dijo a Timoteo, vendrán tiempos difíciles. Y estos son los tiempos en los que hoy nosotros estamos, mis santos en Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles y por causa de la maldad del ser humano. No por culpa de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes que Jesús lo profetizó, Jesús lo dijo. Antes de irse el Señor de este mundo, le dijeron los discípulos, Maestro, dinos señales, ¿cómo saber cuando lleguen estos tiempos? Y él en Mateo 24 dijo claramente, habló de un mundo hecho pedazos, habló de un mundo de caos, donde estaba describiendo la condición no solo de cómo iba a estar el mundo, sino cómo iban a estar los corazones, qué es lo que el mundo iba a estar probando. Y cuando comenzó a hablar, lo primero que él identificó, él dijo que este mundo se iba a llenar de engaño. Porque la primera señal, dijo él, vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Por lo tanto, la primera señal habló que el mundo se iba a llenar de falsos y que iban a usar aún su nombre. Cuando dice en Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, no que los iba a engañar, atento, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí está hablando de personajes grandes, bien reconocidos. Está hablando de gente que iba a tener una fama, un reconocimiento. No está hablando de cualquiera, hermano. Y bueno, hoy el mundo se ha llenado de tantos así. Cuando los discípulos empezaron a predicar el Evangelio, bueno, empezó a manifestarse el espíritu del anticristo, de los falsos cristos. Porque si la Biblia dice en Primera de Juan, y busque su Biblia conmigo, hermano, Primera de Juan, en el capítulo 1, dice así. Y mire que habían pasado 35 años que ellos habían empezado a predicar y habían comenzado a ser resistidos por tantos que también usaban el nombre de Cristo para engañar. Y todos sabemos después de los años 70, Nerón, la persecución y todo lo demás. Pero así son las palabras del apóstol Juan. En 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya desde aquel entonces, Juan comienza a hablar y usa la palabra anticristo. La palabra anti significa en contra de y en lugar de. Bueno, el mundo hasta el día de hoy son muchos que aparecen identificándose así. Pero él dijo que nosotros tenemos que saber discernir para poder no caer en el engaño. Y dice la Biblia, el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Entonces ya vemos una manifestación y también una persecución, se podría decir invisible, de lo que es este espíritu del anticristo. Tenemos que saber diferenciar, porque aquí está hablando, mis santos en Cristo. Si nosotros leemos el capítulo 4, versículo 1, dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el versículo 3 dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo el espíritu del anticristo, pero el personaje, el hombre de pecado, de iniquidad, todavía no se ha manifestado. Pero de acuerdo a las profecías bíblicas, como Jesús estaba hablando en Mateo 24, de acuerdo a lo que él habló, que iba a haber una angustia a nivel mundial, social, la gente aterrorizada, llena de temor. Eso es lo que hoy vemos. Dice versículo 6 de Mateo 24: iréis de guerra, rumores de guerra. Y a nosotros nos habla, hermano. Dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces empieza a hablar después también de desastres naturales. Versículo 7: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Bueno, después habla de un aborrecimiento hacia el evangelio, hacia él, hacia los cristianos. Después habló de un mundo apóstata. Después habló sobre la multiplicación de la maldad en el ser humano. Bueno, todo esto que el Señor predijo, hoy estos son los tiempos en los que estamos viviendo. El profeta Daniel habló también, hermanos, y dijo que en los tiempos finales la ciencia se iba a aumentar. En Daniel capítulo 12, Daniel, imagínense, profetizó de un transporte global y de una comunicación global, donde los 5 continentes iba a ser tan fácil trasladarse el uno para allá y el otro venir. Y también habló de comunicaciones. Dice el versículo 4 de Daniel 12: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hoy tan fácil es que de un continente ahora mismo estén con nosotros por medio de estas ondas. Esa es la realidad. Entonces estamos viviendo los tiempos proféticos, hermanos, donde el Señor habló claramente de todo lo que hoy estamos viviendo. Se oye tantos comentarios que hoy lo que estamos viviendo es un atentado hacia el mundo entero. Es una guerra no de fusiles, no de bombas, ni nada de eso, sino de virus. Hermanos, la realidad es que todo esto está golpeando al ser humano en toda área de su vida. Pero tiene que cumplirse. Detrás de todo esto, aunque existe la maldad del ser humano, en la voluntad permisiva de Dios tiene que cumplirse, porque las profecías bíblicas, el Señor dijo una verdad: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Y detrás de todo esto, ¿quién está? ¿Cuántos son los que están planificando hacer tantas cosas? Pero Dios usa aún el mal para sus propósitos. Y esa es la realidad, hermano. Pero el Hijo de Dios, en medio del sufrimiento, en medio de la tormenta, en medio de lo que pase, permanece fiel, crece en fe, crece en gracia. Esa es la realidad. Bueno, todos apuntan de un país a otro país. Y bueno, aquí se oye tantos comentarios que va a caer la economía mundial, que es un proyecto para
instituir un gobierno global y tantas cosas, ¿no? Y de esta manera poner ya otro sistema para poder gobernar, otras leyes. Y se oye ya lo que es el microchip y tantas cosas, pero hermano, una cosa es cierta, sin andar con tantas cosas, poder traer aquí tanta información y decirle, mire, esto se dijo y esto es lo que se ve y esto es lo que está pasando. No, vámonos a la Biblia, hermano. Apocalipsis capítulo 13, esto tiene que cumplirse, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 13 habló que el mundo iba a llegar a tener una identidad global. Y ahora los medios que se estén utilizando para llegar a que esta palabra se cumpla, sean unos que tengan la razón o otros se estén adelantando. Lo cierto es que tendrá que cumplirse y nosotros estamos en medio. Dice la Biblia así, Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. Y el versículo 16, hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Se da cuenta? Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí está hablando que hacia allá es que va la humanidad. Y porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no. Entonces esta identidad global, para que se cumpla mundialmente, tiene que, detrás de todo eso, tiene que estar la mano del hombre. Cuando Daniel profetizó en el capítulo 2 y él vio la imagen, la estatua, el último, y el Señor después le dijo, esos son imperios que van a surgir en el mundo, y el último lo describió como los pies y le dijo, serán alianzas, los 10 dedos entre barro y hierro, quiere decir que unos serán más fuertes, otros más débiles. Eso es lo que está pasando hoy en día en el mundo, hermanos. Las alianzas, aún en la Unión Europea, unos son más fuertes, otros más débiles, y está mezclado el hierro y el barro, y todo eso se tiene que cumplir. Cuando en el capítulo 7 de Daniel, la visión de la perspectiva divina de Dios muestra el carácter de los imperios que han venido gobernando aquí, hermano. La última bestia que aparece y representa el carácter es la peor de todas. Y todo eso tiene que ver con esto que hoy estamos empezando a vivir. Está volviendo a surgir ese imperio que parecía que había terminado y ahora saldrá con mucha más fuerza, pero con el único fin, hermano, de que en este escenario todo se lo está preparando para el personaje llamado Anticristo. Y tiene que suceder. Y tiene que suceder, hermano. Por lo tanto, nosotros podemos ver en la palabra de Dios que estamos a las puertas de aquello. Porque segunda de Tesalonicenses describe la condición del mundo antes que aparezca este personaje llamado el Anticristo. Y la Biblia dice en segunda de Tesalonicenses, vaya conmigo al capítulo 2, donde la palabra de Dios es tan clara. Y dice de esta manera, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, Pablo hablándole a la iglesia, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Preguntémonos todos nosotros sinceramente, ¿vivimos en un mundo apóstata, sí o no? Claro, hoy más que nunca vivimos en un mundo apóstata, como la Biblia lo describe, porque esta es no una señal, una condición.
antes de que se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es lo que viene primero? Es un mundo apóstata, donde todos están renegando la fe, donde se están olvidando de Dios, apartando de Dios, donde solamente hay religiosidad, donde no hay nada más que apostasía. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea que le rinde reverencia. Cuando hablamos de culto hablamos de reverencia. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí ya proyecta cómo este personaje se va a aparecer en el mundo y con qué propósito, para hacerse pasar como Dios. Pero antes que aparezca este personaje, Pablo describe que la apostasía, que le está preparando el escenario mundial, porque él se va a presentar primero con... La bestia dice que encima está la ramera, Apocalipsis 17. Y vamos a hablar después de eso, amén. Pero yo quiero que usted tenga en su mente estas palabras del versículo 5, 6 y 7. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está, subraya en su Biblia, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Por segunda ocasión, la palabra de Dios confirma de que hay alguien quien detiene de que no se manifieste todavía este hombre de pecado, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces, dice la Biblia, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Por lo tanto, este es el escenario que hoy estamos viviendo, hermano. Por eso existe el ecumenismo y cada día coge más fuerza. Apocalipsis 17, la Biblia describe a la gran Babilonia. Versículo 4 de Apocalipsis 17. Mire, trato de, con la palabra de Dios, resumir todo lo que bíblicamente nos enseña. Dice la Biblia, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y identifica las vestimentas propias que la Iglesia Católica adoptó de las religiones paganas cuando el Imperio Romano oficializó su religión y la llamó católica, que significa universal. Pero no está hablando solo de una identidad, está hablando de ella como madre de las demás. Por eso, si me acompaña, sigue diciendo así: y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. Versículo 5 sigue diciendo, y en su frente, hablando de este personaje, de esta apostasía, diga conmigo apostasía. Mire cómo va a identificar apostasía el apóstol Juan. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tome atención que no está hablando al singular. Habla al singular y después habla al plural. Por eso le dice madre de las rameras, porque no es solo una ramera. Y esta apostasía es la que comienza a gobernar con la bestia. Por eso el versículo 6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Y esta mujer viene representada con todo el ecumenismo y con todas las falsas sectas, religiones. ¿Qué han hecho? Miren lo que dice aquí. Esto es lo que han hecho. Y vi a la mujer ebria de sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El apóstol Juan se asombra al ver esta visión. Y el ángel le dice, tranquilo, te voy a revelar esto, le dice. Cuando empieza el versículo 7 le dice el ángel, me dijo, ¿por qué te asombras? Usted imagínese a Juan, encarcelado por el Imperio Romano, estaba en la isla de Pasmo. Estaba siendo perseguida la iglesia, los cristianos estaban siendo muertos.
¿Qué es lo que le pasaba por su mente? Y el ángel, conociendo que él se estaba asombrando de todo esto, Nerón estaba divirtiéndose matando a los cristianos. Y era el Imperio Romano. Y que había siempre seguido la corrupción de las religiones paganas. Yo te diré el misterio, le dice el ángel, de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora, la bestia que has visto, aquí está profetizando. Yo quiero que usted entienda esta profecía, porque estaba Juan viviendo ese momento y le dice, la bestia que has visto, y está hablando del último imperio, que era el Imperio Romano, y que todo parecía que ya el Imperio Romano no existe más. No, ese es el que está surgiendo ahora, porque mire, dice, la bestia que has visto era, porque lo estaba viviendo Juan, y no es. Y después dice, y está para subir del abismo, para surgir. Ese es lo que hoy estamos viviendo nosotros. Está surgiendo, o por así decirlo, volviendo a la vida o reviviendo con mucho, como nunca antes se va a manifestar. Dice, va a estar renaciendo esto en estos tiempos, hermano, e ir a la perdición y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Se da cuenta? Así que eso es lo que hoy está surgiendo, hermano. Versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y describe, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y justo el Vaticano está rodeado y en medio de 7 montes. Y todos los gobernantes religiosos, los más potentes, donde hacen sus reuniones, siempre en el Vaticano. Y aún aquellos que no se unen con el Papa también forman parte de parte de estas rameras, que la identifica la Biblia como Babilonia, la grande. Mis santos hermanos, nosotros tenemos que entender los tiempos que vivimos. Son tiempos muy peligrosos, muy serios. Por eso el Señor continuaba a hablar sobre la apostasía, y tornemos a Mateo 24, donde el Señor habla que el mundo se iba a llenar de odio contra los cristianos. Y dice así claramente, no es mi palabra, dice así la palabra. Aleluya. El versículo 9, el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Lo que hoy estamos viviendo no se compara con lo que va a venir. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hoy por eso es que hay tantas leyes que van en contra de los principios y la voluntad divina. Aprueban el aborto, están yendo en contra del matrimonio, haciendo que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, aprobando leyes que van en contra de los principios de lo que nosotros predicamos y enseñamos. Y se está levantando un odio. Dice la Biblia, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso que el mundo está siendo engañado. Y habló que la maldad se iba a multiplicar, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, todo esto, hermano, es lo que hoy solamente estamos entrando nosotros a las puertas, a la antesala del Apocalipsis. Porque esto no va a mejorar. De acuerdo a las profecías bíblicas, esto va a ir en aumento, hermano. Y hay de aquellos que acepten todo este programa que el mundo está preparando poco a poco, haciendo caer la economía mundial para establecer ellos, porque tienen que sacar de circulación el dinero contante, porque eso es un estorbo para ellos, porque se tiene que cumplir que todos tenemos que ser gobernados por un mismo sistema y recibir una marca. Aunque hoy ya nosotros, hermanos, todos estamos. Hoy existen los celulares que solamente identifican la cara del dueño. Y solo viendo la cara funciona. Las huellas digitales.
solo la voz, reconocen aún de aquello. Hermanos, estamos siendo controlados, vigilados, en todo lado hay cámara. Todo esto es un proceso, lo que nosotros estamos viviendo hoy. Ahora, bíblicamente, hay de aquellos que acepten la marca. Sigamos ahora a Apocalipsis. Sé que esto es mucho de hablar, hermanos. Trato de resumir. Capítulo 14, versículo 6. La Biblia dice así: vi volar en medio de los cielos a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La Biblia está profetizando, hermano. No solamente que se va a predicar el evangelio, vamos a ver qué más. Y está hablando que se le va a predicar a aquellos que se van a dejar marcar. Dice la Biblia, diciendo a gran voz: temed a Dios y adorarle, gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Versículo 8. Otro ángel aparece, el segundo ángel. Otro ángel le dijo, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de la fornicación. El tercer ángel aparece y dijo, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mis santos en Cristo, ay de aquellos que se dejarán conquistar por este nuevo sistema mundial que va a aparecer, por este nuevo gobierno, y que va a querer imponer esta nueva identidad global donde nadie va a poder ni comprar ni vender. Se van a arrepentir después, porque la Biblia dice que serán atormentados con fuego y azufre. La Biblia dice que todo aquel que se deje poner esta identidad global, eso es lo que le espera. Y cuando dice el capítulo 16, arriba la justicia divina, y dice la palabra de Dios, y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Acá aparecen 7 ángeles. Y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y aparece el primer ángel. Dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los moradores, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ay de aquellos, los primeros que van a ser golpeados serán los hombres que acepten este gobierno global, esta identidad nueva global, que es una marca. Después será golpeada la naturaleza, de acuerdo a lo que dice el versículo 3 del capítulo 16 de Apocalipsis. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Imagínense, primero viene golpeado el hombre, después viene golpeada la naturaleza, todo lo que es necesario para nuestra sobrevivencia. Hermano, lo que le viene al mundo, esto no es nada, no se compara. Y esta es la justicia divina, porque pronto se acabará el día de la gracia. Bueno, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Mire lo que es el río. Y el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos, de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Si el mundo se sigue levantando en odio hacia el cristianismo, esto es lo que le espera. Dice el versículo 7, también oí
Oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y aparece el cuarto ángel, derramó su copa sobre el sol. Mire, hermano, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cada día más va a ir en aumento el corazón del hombre, haciéndose como roca, como piedra, dice la Biblia. Hermano, hoy es el tiempo de arrepentirse. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas. Hermano, detengámonos aquí. Hablemos un poco del cuarto ángel. El sol, que sirve para dar luz, vida, energía, bendición, se va a venir en contra del hombre, al punto que después el mundo va a quedar en tinieblas. Y mire cómo va a reaccionar la gente. En vez de arrepentirse, va a blasfemar de Dios. Y estos falsos, este mundo lleno de apostasía, lo que va a hacer es que va a comenzar a morder su lengua y a blasfemar. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo, y sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y aparece el sexto ángel a derramar. Se da cuenta que este coronavirus no se compara con los juicios divinos que vienen sobre el mundo entero. Esto es solo principio de dolores. Y dice la Biblia que el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Aquí nadie se salva, en todo el mundo. El mundo estará arropado por los demonios para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No creas que es una guerra esta que estamos leyendo, que es una guerra nuclear o guerra de hombre con hombre. Es una guerra de los hombres con Dios. Pobrecito el hombre declarándole la guerra a Dios. Y hay muchos que ya le han declarado la guerra a Dios en sus corazones. Dice versículo 15, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, guarda sus ropas. Dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el día que en hebreo se llama Armagedón. Hoy es el tiempo que tenemos que vestirnos de Cristo. Mañana será muy tarde. Versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. No se salvan los mares, no se salvan los ríos, no se salva ni el sol. Hermano, es terrible lo que vino a la tierra. Y ahora, aún sobre el aire. Y salió gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpago, voces, trueno y un gran temblor de la tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Imagínense qué terremoto que viene. Y cayó del cielo sobre los hombres enormes granizos, como del peso de un talento. ¿Sabes qué es eso? Que pesan 20 kilos. Otros cayendo aquí sobre los hombres. Los matan, los hacen ñisco. Hermano, no hay esperanza para aquel que quiera de verdad seguir aceptando todo este orden que el hombre está preparando para capturar al mundo entero. Y dice, y los hombres blasfemaron contra Dios, porque la plaga del granizo, dice, porque su plaga fue sobremanera grande. No hay salida, hermanos. Sé que esto es tanto de hablar, pero trato de resumirlo así para hacer ver, hermano,
que esto del coronavirus no se compara con la ira divina que se va a manifestar. Esto es solo principio de dolores. Dios nos está dando un tiempo de oportunidad, de gracia para ahora volvernos a Dios. Aquellos que ahora no se quieran volver a Dios y que solamente vivan renegando y quejándose en vez de arrepentirse, pues esto, lo que hemos leído, es lo que va a venir después, hermano. Cuando se implante el gobierno global y todo esto, y aquel hombre comenzará a hacer ira contra todos aquellos que en aquel tiempo comiencen a creer en ese momento en Dios y querer arrepentirse, serán muertos, porque así lo dice la palabra Apocalipsis capítulo 13, dice la Biblia versículo 7, Él va a ocasionar una persecución como nunca ha habido en la historia, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, y va a hacer guerra contra los santos, y la Biblia dice que los va a vencer. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mis santos en Cristo, de estos santos que hablan, no son los santos de la novia de Cristo, porque como leímos en segunda de Tesalonicenses, aquel que lo detiene, que es el Espíritu Santo de Dios, que ahora es residente aquí en el mundo y que vive en la iglesia, en la novia de Cristo, dice que cuando Él sea quitado se manifestará este personaje, el anticristo. Por lo tanto, no está hablando aquí de la iglesia, está hablando de los santos de la gran tribulación, porque los dos testigos, los 144,000 hombres que no han conocido mujer y los dos ángeles que van a comenzar a predicar en la gran tribulación, los judíos comenzarán a creer en el evangelio del reino, en el evangelio eterno. Y los judíos que están regados por todo el mundo comenzarán también a predicar. Y de toda lengua, tribu y nación serán perseguidos y serán muertos para ser salvos solamente. Cuando en el Apocalipsis 11 mate a los dos testigos, que muchos creen que son Moisés y Noé, pero ellos no son. Son dos testigos, hermanos. No vamos a entrar en tanto detalle. Y el anticristo los mate y los ponga en la ciudad, en plena ciudad, a la mitad, en la plaza, ahí. Y la Biblia dice que ellos van a resucitar. Si usted lee capítulo 11 de Apocalipsis. Y mire, eso lo verá todo el mundo. Ahorita, por el mundo digital, los 5 continentes se van a unir y van a hacer fiesta y se van a mandar regalos. Porque estos que nos atormentaban, el anticristo los acaba de matar, y no solo a ellos, sino a todos los que estaban rebelándose, porque hay quien no adore a la bestia. Hermano, esto no es nada para lo que el mundo va a experimentar, y Dios se va a servir de la ira del hombre y de la ira de Satanás para castigar al mismo, a todo el mundo, hermano. Israel se va a arrepentir. Israel se va a volver a Dios. Zacarías capítulo 14, usted lea del versículo del 1 al 3 y después lee del versículo 12 al 14. Mis santos en Cristo, trato de resumir en pocas palabras lo que va a venir a este mundo. Espero de todo corazón que todos ahora nos volvamos a Dios. Este coronavirus no es nada en comparación para la ira que viene a este mundo. Padre, te pido de todo corazón que esta tu palabra quede en nuestras vidas, Dios, y que nos despierte el alma, el espíritu, y nos haga ver ahora, Señor, este tiempo de gracia que tú nos estás dando para arrepentirnos y volvernos a ti de todo corazón, en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga a todos.